Bienvenidos de nuevo a Battleforge Legends. Hoy exploraremos uno de los conflictos más dramáticos de la historia moderna, la Guerra de los 6 Días de 1967. En solo una semana, Israel se enfrentó a 3 ejércitos árabes, Egipto, Siria y Jordania, y logró una victoria abrumadora. ¿Cómo logró Israel luchando en 3 frentes una victoria tan rápida y decisiva? ¿Y por qué los estados árabes no pudieron responder eficazmente? Acompáñenos a desentrañar desde las tensiones latentes hasta las consecuencias duraderas de esta guerra. Prepárense, esta es una historia de estrategia, velocidad y cambios trascendentales. Para entender la Guerra de los 6 Días, debemos retroceder al contexto. En 1967, casi 20 años después de la Guerra Árabe-Israelí de 1948, que estableció el Estado de Israel, pero convirtió al Medio Oriente en un polvorín, los palestinos en la Franja de Gaza, controlada por Egipto, y Cisjordania, controlada por Jordania, soñaban con una guerra que destruyera a Israel y diera paso a un Estado palestino. Siria respaldaba a grupos palestinos como Fatah para atacar y desestabilizar a Israel. Mientras tanto, el presidente egipcio, Gamal Abdel Nasser, fortalecido tras el éxito en la crisis de Suez de 1956, buscaba liderar el mundo árabe a través del nacionalismo panárabe. Israel, aunque militarmente fuerte, estaba geográficamente aislado, rodeado de estados hostiles. Sin embargo, los países árabes no estaban unidos. Un golpe de estado fallido en Siria en 1961 fracturó las relaciones con Egipto. El rey Hussein de Jordania discrepaba con Egipto sobre las políticas hacia los palestinos e incluso sobrevivió a un intento de asesinato egipcio en 1962. A pesar de las divisiones, los estados árabes compartían un objetivo común: eliminar a Israel. Las tensiones escalaron a través de una serie de eventos. Los ataques sirios y palestinos, especialmente desde los altos del Golán, apuntaron a civiles israelíes. Israel respondió con fuerza, como la incursión en Samu en Cisjordania en 1966 tras un ataque palestino. La inacción de Egipto generó críticas de Siria y Jordania. El 7 de abril de 1987, Siria bombardeó pueblos israelíes, lo que llevó a Israel a atacar posiciones sirias, derribar 7 aviones MiG-21 sirios y sobrevolar Damasco en una demostración de fuerza. El detonante llegó el 14 de mayo de 1967, cuando la Unión Soviética advirtió falsamente a Nasser que Israel planeaba atacar a Siria. Para no parecer débil, Nasser movilizó tropas egipcias al Sinaí, allanando el camino hacia la guerra. Escalada hacia la guerra, la cuenta regresiva al conflicto. A mediados de mayo de 1967, el Medio Oriente estaba al borde de la guerra, mientras las tensiones escalaban rápidamente. Todo comenzó el 14 de mayo, cuando la Unión Soviética proporcionó información falsa, alertando al presidente egipcio, Gamal Abdel Nasser, de que Israel preparaba un ataque contra Siria. Para no parecer débil ante el mundo árabe, Nasser actuó de inmediato. El 19 de mayo exigió la retirada de la Fuerza de Emergencia de las Naciones Unidas, UNEF, de la península del Sinaí, donde había actuado como amortiguador entre Egipto e Israel desde la crisis de Suez de 1956. La UNEF obedeció rápidamente, dejando el Sinaí sin una fuerza neutral. 2 días después, el 21 de mayo, Nasser dio un paso más audaz, cerró el estrecho de Tirán, bloqueando la ruta marítima vital de Israel hacia el Mar Rojo. Esta acción no solo cortó una arteria económica clave para Israel, sino que fue considerada un acto de guerra según el derecho internacional. Al mismo tiempo, las tropas egipcias ingresaron al Sinaí con decenas de miles de soldados y tanques, mientras Radio El Cairo
transmitía discursos beligerantes proclamando la destrucción de Israel. Estas palabras encendieron expectativas de victoria en los países árabes, desde Damasco hasta Ammán. Israel reaccionó con rapidez. El primer ministro Levi Eshkol ordenó duplicar las reservas, desplegó 300 tanques en la frontera sur y movilizó completamente al ejército. Esta movilización paralizó la economía israelí con fábricas y negocios cerrados. En Tel Aviv reinaba una atmósfera de tensión. Los civiles cavaban trincheras y preparaban fosas comunes, temiendo una guerra devastadora. El 4 de junio de 1967, tras intensos debates, el Gabinete de Guerra de Israel tomó una decisión unánime. Un ataque preventivo se lanzaría a las 7:00 de la mañana del 5 de junio. El momento decisivo estaba fijado y el Medio Oriente se preparaba para una guerra que cambiaría la historia. La guerra de los 6 días, batallas. Relámpago. Israel desplegó 264.000 soldados, 1.000 tanques en su mayoría de la Segunda Guerra Mundial y 250 aviones con pilotos altamente capacitados. Egipto tenía 100.000 soldados, 950 tanques y 282 aviones en el Sinaí. Siria, 75.000 soldados, 300 tanques y 120 aviones en el Golán. Jordania, 55.000 soldados, 300 tanques modernos y 24 aviones de combate. Día 1-5 de junio de 1900 Israel lanzó un ataque preventivo a las 7:00 de la mañana. Cerca de 200 aviones volando a baja altura para evitar radares atacaron bases aéreas egipcias, destruyendo pistas, cortando comunicaciones y eliminando a 1/3 de los pilotos egipcios. La ausencia del mariscal Abdel Hakim Amir desorganizó la defensa antiaérea egipcia. Israel perdió solo 9 aviones, pero la fuerza aérea egipcia quedó aniquilada. Al mismo tiempo, Israel destruyó más de la mitad de la fuerza aérea siria y casi toda la Jordana, asegurando la supremacía aérea. En tierra, los tanques israelíes superaron Gaza y Rafah, atacando el Sinaí por sorpresa. Las batallas de Katef y Abu Agheila destruyeron las divisiones 7 y 20 egipcias. Nasser y Amir ocultaron las pérdidas para mantener a sus aliados en la lucha. Día 2, 6 de junio de 1907. Israel amplió su campaña enfocándose en Jerusalén Este y el Sinaí. En Jerusalén, las fuerzas israelíes chocaron con las jordanas en Cisjordania. La batalla de la colina de las municiones fue feroz, con 31 soldados israelíes y 71 jordanos muertos. Los paracaidistas israelíes enfrentaron emboscadas, pero capturaron posiciones clave como el Museo Rockefeller y la sede de la UNEF. La supremacía aérea israelí destruyó refuerzos jordanos, dejando al rey Hussein atónito ante las pérdidas. En el Sinaí, los tanques israelíes continuaron avanzando, rompiendo las defensas egipcias en puntos clave. Las unidades egipcias, sin comunicaciones ni apoyo aéreo, colapsaron mientras Israel se acercaba al Canal de Suez. La velocidad y coordinación de Israel desbordaron a los egipcios, mientras Nasser seguía ocultando las derrotas, instando a Jordania y Siria a seguir luchando. Al final del día, Israel consolidó sus posiciones en ambos frentes, listo para los próximos avances decisivos. Día 3, 7 de junio de 1900. El tercer día trajo victorias icónicas. En Jerusalén, los paracaidistas israelíes capturaron Jerusalén Este, incluyendo el Monte del Templo y el Muro de los Lamentos, sitios sagrados que marcaron un momento histórico. Las batallas intensas en Cisjordania hicieron que Jordania perdiera posiciones clave. En el Sinaí, Israel continuó su avance con un desembarco marítimo en Sharm el-Sheikh, que reabrió el estrecho de Tirán, restaurando una ruta marítima vital. Las fuerzas egipcias, sin fuerza aérea ni comunicaciones, se retiraron en desorden, dejando atrás tanques y equipos.
Jordania y Egipto aceptaron un alto el fuego de la ONU al final del día, con el rey Hussein perdiendo Jerusalén Este y gran parte de Cisjordania. Israel, con su superioridad aérea y velocidad, cambió el rumbo de la guerra. Los otros frentes se calmaron temporalmente, pero Israel comenzó a enfocarse en los altos del Golán, preparándose para la siguiente fase de esta guerra dramática. Día 4, 8 de junio de 1900. Israel consolidó su victoria en el Sinaí y dirigió su atención a otros objetivos. Las fuerzas israelíes llegaron al Canal de Suez, destruyendo o capturando el 80% del equipo egipcio, desde tanques hasta artillería. El ejército egipcio colapsó, dejando miles de prisioneros. Un incidente grave ocurrió cuando Israel atacó por error el barco estadounidense USS Liberty, frente a la costa del Sinaí, matando a 34 tripulantes. Las investigaciones posteriores concluyeron que fue un accidente, pero el incidente generó tensiones diplomáticas. En Cisjordania, Israel continuó controlando las áreas abandonadas por Jordania tras el alto el fuego. La Fuerza Aérea Israelí mantuvo su dominio apoyando a las fuerzas terrestres para limpiar los restos de resistencia. Mientras tanto, Israel comenzó a bombardear los altos del Golán, apuntando a los búnkeres sirios. El terreno accidentado y las defensas fortificadas de Siria dificultaron el avance israelí, pero los intensos ataques aéreos debilitaron la moral siria, preparando el terreno para el ataque terrestre inminente. Día 5-9 de junio de 1900. Israel se concentró en los altos del Golán, donde Siria mantenía una fuerte defensa, gracias al terreno montañoso y los búnkeres fortificados. La Fuerza Aérea Israelí lanzó intensos bombardeos, destruyendo artillería y posiciones de observación sirias. Sin embargo, las tropas sirias resistieron aprovechando el terreno para frenar el avance israelí. En tierra, las unidades israelíes comenzaron a explorar, pero el progreso fue lento debido al fuego de artillería y ametralladoras sirias. En el Sinaí, Israel completó su control con las fuerzas egipcias, retiradas por completo, dejando atrás un paisaje de tanques y equipos destruidos. El alto el fuego con Egipto y Jordania se consolidó, permitiendo a Israel concentrar sus esfuerzos en el Golán. La Fuerza Aérea Israelí continuó siendo clave con bombardeos precisos que apoyaban a las fuerzas terrestres. La moral siria comenzó a flaquear a medida que aumentaban las pérdidas. Israel se preparó para el ataque decisivo en el último día, con el objetivo de capturar posiciones clave como Quneitra para romper las defensas sirias. Día 6, 10 de junio de 1909, Israel lanzó un ataque terrestre a gran escala en los altos del Golán. La infantería israelí, apoyada por la Fuerza Aérea y la artillería, atacó las trincheras sirias. Los combates fueron intensos, con los soldados israelíes enfrentándose al fuego de ametralladoras y minas en un terreno montañoso. Sin embargo, la coordinación superior de Israel comenzó a prevalecer. Un punto de inflexión ocurrió cuando la radio siria anunció erróneamente que Quneitra había caído, causando pánico y una retirada masiva de las tropas sirias. Israel aprovechó rápidamente, capturando posiciones clave, incluida Quneitra. Al mediodía, las defensas sirias colapsaron. Siria aceptó un alto el fuego de la ONU al final del día, poniendo fin a la guerra. Israel tomó el control del Golán junto con el Sinaí, Cisjordania y Jerusalén Este. Esta victoria relámpago, gracias a la supremacía aérea y la flexibilidad táctica, redefinió el Medio Oriente, dejando un legado que persiste durante décadas: la victoria abrumadora de Israel.
La victoria aplastante de Israel en la Guerra de los 6 Días de 1967 fue el resultado de una combinación de estrategia e inteligencia y las debilidades del enemigo. El primer factor fue el ataque preventivo del 5 de junio, planificado minuciosamente. Cerca de 200 aviones israelíes volando a baja altura para evitar radares destruyeron las fuerzas aéreas de Egipto, Siria y Jordania en pocas horas. Este ataque sorpresa, dirigido a bases aéreas, cortó comunicaciones y eliminó cientos de aviones, otorgando a Israel una supremacía aérea absoluta. Las fuerzas aéreas árabes fueron prácticamente aniquiladas, dejando a sus ejércitos terrestres sin apoyo aéreo, convirtiéndolos en blancos fáciles para los siguientes ataques israelíes. En segundo lugar, la inteligencia israelí fue crucial. El Mossad proporcionó información precisa sobre las bases, equipos y planes enemigos. Espías como Wolfgang Lotz, operando dentro de Egipto, recopilaron datos vitales sobre la fuerza aérea y las defensas. Esto permitió a Israel atacar con precisión letal, maximizando la efectividad del ataque preventivo y las campañas terrestres posteriores. La coordinación entre la inteligencia y el ejército mantuvo a Israel un paso adelante. En tercer lugar, el ejército israelí superó a sus adversarios en entrenamiento y tácticas. Los pilotos y tanquistas estaban altamente capacitados, coordinando de manera impecable entre la fuerza aérea y las fuerzas terrestres. La velocidad y flexibilidad de Israel les permitieron explotar rápidamente las debilidades enemigas, como cuando superaron Gaza y Rafa para atacar el Sinaí. En contraste, los países árabes enfrentaron graves problemas. Egipto sufría de corrupción, conscriptos mal entrenados y un liderazgo débil. El mariscal Abdel Hakim Amir ordenó una retirada prematura, causando caos. Siria estaba debilitada por recientes purgas de oficiales y usaba equipos obsoletos como tanques Panzer IV de la Segunda Guerra Mundial. Jordania, aunque tenía un ejército bien entrenado, era demasiado pequeño para defender Cisjordania, solo especialmente sin apoyo de Egipto y Siria. La falta de unidad y coordinación entre los estados árabes agravó su derrota, permitiendo a Israel lograr una victoria relámpago. Consecuencias: una región transformada para siempre. La Guerra de los 6 Días de 1967 dejó profundas consecuencias, reconfigurando el Medio Oriente en términos territoriales, políticos y sociales. Israel sufrió la pérdida de 679 soldados y 15 capturados, pero los estados árabes enfrentaron pérdidas mucho mayores. Egipto perdió alrededor de 11.000 hombres con 5.000 capturados. Jordania unos 6.000 muertos y 500 capturados. Siria alrededor de 1.000 muertos y 600 capturados. Estas cifras reflejan el desastre abrumador de la coalición árabe. En términos territoriales, Israel triplicó su tamaño, capturando Cisjordania, la Franja de Gaza, la península del Sinaí y los altos del Golán. Estas tierras se convirtieron en el centro de disputas que persisten durante décadas. Para los palestinos, las esperanzas de un Estado independiente se desvanecieron cuando Gaza y Cisjordania cayeron bajo ocupación israelí. Aproximadamente 240.000 palestinos huyeron como refugiados a Jordania y otros países árabes, agravando la crisis humanitaria. Políticamente, Israel emergió como una potencia militar, con su victoria comparada con el relato de David contra Goliat. En el mundo árabe, la guerra fue conocida como la Naksa, el revés, alimentando promesas de venganza y la negativa a reconocer a Israel, lo que intensificó las tensiones regionales. La violencia antisemita estalló en Egipto, Yemen, Libia, Marruecos, Líbano, Irak
y Túnez, atacando a comunidades judías y forzando a muchos a emigrar. En el contexto de la Guerra Fría, el conflicto sirvió como un campo de batalla por procuración con Estados Unidos, apoyando a Israel, y la Unión Soviética, respaldando a los estados árabes. Israel probablemente adquirió su primera arma nuclear justo antes de la guerra, marcando un punto de inflexión estratégico. Los cambios territoriales, migratorios y políticos de la guerra continúan moldeando el Medio Oriente casi 60 años después. La Guerra de los 6 Días fue un momento decisivo en el Medio Oriente, reconfigurando el mapa territorial y político. El ataque preventivo, la coordinación superior y la falta de unidad árabe dieron a Israel una victoria rápida. Las consecuencias de la guerra, ocupación, desplazamiento y tensiones crecientes aún dan forma a la región hoy en día. Este conflicto también está ligado a un contexto histórico más amplio, desde las ambiciones nucleares de Israel hasta el programa nuclear soviético, como se explora en el documental Red Atoms. Gracias por acompañarnos en Battleforge Legends. Dejen sus comentarios sobre qué piensan de la Guerra de los 6 Días y no olviden darle me gusta, compartir y suscribirse al canal para no perderse más videos históricos emocionantes. Nos vemos pronto.